Hola a todos, gracias por la invitación a Solarem a participar en esta jornada de técnicas de capacitación de resonancia magnética a través de las redes. En este caso, mi nombre es Alejandro Cerda, soy tecnólogo médico, magíster en educación superior y el tema que vamos a tratar aquí es espectroscopía por resonancia magnética. Para poder entender un poquito lo que es la espectroscopía, tenemos que ir al origen de la palabra. En particular, acudimos a la Real Academia de la Lengua Española para ver su definición. Y consiste en la rama de la física que estudia los espectros o la imagen obtenida por un espectroscopio. Para poder entender espectroscopía y entender cómo desde un origen primitivo que representa solo una señal, hay un conjunto de señales, tenemos que entender que objetivamente el color no existe y en realidad lo que existe es lo que visualizamos, son distintas longitudes de onda que son visibles dentro de nuestro plano de percepción que tenemos a través del ojo humano, ¿ya? Tenemos que entender además que el espectro electromagnético es mucho más amplio que lo que nosotros somos capaces de percibir y tenemos distintas longitudes de onda, ¿cierto? Desde la energía ionizante a las microondas. Y la luz que podemos observar está en un pequeño segmento que está ahí entre los 380 nanómetros y los 780 y podemos en ella determinar que en función de estas longitudes de onda que representa esta luz, nosotros lo vamos a percibir y lo vamos a interpretar dentro de nuestro cerebro como distintos colores. Desde el origen se pensó que la luz blanca era una sola y que los colores no existían y que tenían un origen mágico. Desde el estudio de los astros, Galileo diseñó por allá por el siglo XVI, XVII, un telescopio que se caracterizaba por poder visualizar y tener una muy buena visualización, en este caso de nuestro satélite, la Luna, poder ver parte de sus características. Sin embargo, tenía un defecto que era una aberración cromática, que en esa época estaba relacionada con que tenía un origen más bien mágico. Sin embargo, a los 25 años Newton puso en duda este precepto y en los estudios de la óptica que usó desarrolló un telescopio que era reflector en realidad, ¿ya? Que se caracterizaba por usar espejos en vez de lente para poder corregir esta aberración cromática que había percibido Galileo. Entonces, así él podía evitar la descomposición de los colores que se podían ver dentro del telescopio, es decir, evitando esta aberración cromática. Newton sostenía que en realidad la luz blanca no era única, sino que se podía descomponer y que en realidad, contra todos los preceptos de la época, acogió la teoría corpuscular en donde los colores eran elementos propios y que todos ellos formaban parte de la luz blanca. Para ello tuvo su experimento, el experimento Crucis, que logró el más importante descubrimiento de la astronomía, que es el espectro. ¿Ya? En una habitación oscura hizo pasar luz solar a través de un agujero en una cortina y a través de lentes y prismas pudo descomponer los colores y poder evidenciarlos dentro de esta misma sala que él estaba haciendo su experimento. ¿Qué tiene que ver con la resonancia? La resonancia, en términos teóricos, se funda en la capacidad que tienen algunos núcleos de poder absorber en forma selectiva la energía electromagnética de radiofrecuencia si antes de eso la ponemos bajo la influencia de un campo magnético externo. Es decir, resonancia magnética es la capacidad que tienen algunos núcleos de poder absorber energía y pues poder pasar a un estado más elevado de energía. En relación a estos, al origen histórico de esto, hay montones de historia en relación a ella, Tesla entre medio, ¿cierto? Sin embargo, los más importantes a base estudios relacionados con Pauli, que en 1944 demostró que había propiedades magnéticas que tenían los núcleos atómicos,
¿ya? Y él fue el primero en hipotetizar que existía un spin nuclear, es decir, que el núcleo tenía un movimiento en sí mismo y una carga. Y recién en 1934, Rabi desarrolló la resonancia magnética de masas moleculares y lo publicó en la revista Física de la época en octubre de 1934. Sin embargo, no fue hasta fines de 1945 donde Purcell, en la Universidad de Harvard, observó por primera vez una transmisión de resonancia a los átomos de hidrógeno que tenía un material sólido. En particular, él tenía unas bandas de parafina donde hacía sus estudios, y Bloch en la Universidad de Stanford casi exactamente al mismo tiempo aplicó el método de inducción nuclear para poder estudiar las propiedades magnéticas de los protones en el estado líquido. Y denominó a este fenómeno de entrega energética resonancia magnética nuclear. Lo publicó obviamente ahí en octubre de 1946, las primeras publicaciones. Bloch lo que hizo fue demostrar que al aplicar un campo magnético constante en un eje, se puede inducir un campo, y al aplicar un campo magnético oscilante, la dirección de la polarización que tiene la muestra, que originalmente estaba en el eje en campo magnético en una posición neutra, cambiaba hacia aquella donde estaba el elemento inductor, ¿ya? Y después de dejar pasar un tiempo, él era capaz de poder observar que estas señales generadas por el fenómeno de relajación podían ser capturadas por algunas bobinas o por elementos receptores. Hasta la fecha, los espectrómetros de resonancia magnética, que están basados en la detección experimental de la inducción nuclear, que fue propuesta por Bloch en 1946, todavía operan. Son absolutamente similares y están en base al mismo principio, ¿ya? Entonces, es ahí la importancia del aporte, y la espectroscopía nuclear, desde el punto de vista de los estudios de las partículas y en el aspecto físico, tiene un antecedente que es muy anterior, alrededor de 1940, dijimos, ¿cierto? Tenemos que comparar ahí que el desarrollo de la resonancia magnética ha sido relativamente lento en la historia, dado que desde la aparición o desde el descubrimiento de los rayos X hasta su desarrollo en forma parcialmente industrializada pasaron 4 o 5 años. Sin embargo, desde el descubrimiento de la resonancia magnética nuclear hasta su implementación desde el punto de vista técnico, o sea, tener una capacidad de poder aplicarla, pasaron más de 40 años. Entonces ahí hay una diferencia que es bien significativa entre una técnica y la otra. Entonces, pero ¿qué debemos saber para poder hablar de resonancia y obtener imágenes, por ejemplo, como estas, o lo que nos importa en este caso, imágenes como estas, que son imágenes espectrales? La verdad es que lo que necesitamos es un potente campo magnético externo. Mientras mayor es el campo magnético externo, mejor va a ser la precisión que nos va a poder entregar el espectro, ¿ya? La potencia del campo se relaciona con la resolución espacial en la imagen y con una mayor intensidad de señal que puede mostrar nuestro espectro. ¿Cómo podemos dimensionar esto? La medida que hacemos es en Gauss, ¿ya? Pero la magnitud de los campos magnéticos es tan elevada que la hablamos en Tesla. Un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Vale decir, cuando uno trabaja en un equipo de 1,5 Tesla, está trabajando con 15.000 Gauss, y en 3 Tesla con 30.000 Gauss. Entonces, una fuerza atractiva muy significativa. Vale decir, Tesla tiene mucho más valor que Gauss en términos estratégicos. Además, para poder generar señales necesitamos gradientes magnéticos. ¿Qué es lo que buscan los gradientes magnéticos? Es provocar variaciones lineales del campo magnético que nos logren, en el fondo, poder generar una determinación del origen espacial de las señales dentro de este campo magnético original en donde se posiciona la muestra. Entonces, lo que buscamos es generar en el fondo un cambio o un patrón predecible de cambios frecuenciales para poder determinar básicamente desde el punto de vista estratégico el origen de cada señal que podamos observar en ella. Y además necesitamos núcleos susceptibles. ¿Qué significa esto? Que no todos los núcleos tienen posibilidades de comportarse en forma magnética bajo la influencia de un campo magnético externo. Solo lo tendrán aquellos que tengan ya sea un número atómico o un número másico impar, ¿ya? Esto es muy importante.
existe un montón de elementos que tienen esta característica. Y esta característica les va a conferir una propiedad. Esta propiedad está basada en que una carga que está en movimiento inherentemente está relacionada con la formación de un pequeño campo magnético en la dirección del spin, ¿ya? Y tenemos que varios elementos dentro de nuestra tabla periódica cumplen con esta norma. Sin embargo, no es factible observarlos a todos y buscamos aquel que nos confiera las mejores propiedades para poder ocuparlo. Y en este caso es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene solo dos capacidades de estado energético, el estado up o el estado down, y además tiene una gran una abundante biodistribución porque representa más del 60% dentro de nuestro cuerpo. Tenemos una abundancia biológica muy elevada de protones de agua o de hidrógeno en particular. ¿Ah? Las señales que nosotros podemos observar en resonancia provienen del agua libre o el agua ligada, las macromoléculas y la grasa. No podemos ver todo, solo podemos ver aquellos elementos. Y los protones, bajo la influencia de un campo magnético externo, se posicionan o se ordenan en un estado up o un estado down, o en transiciones de ambos estados, para ser más exactos. ¿Ya? El estado up es un estado de menor energía y el estado down un estado de mayor energía. Dado esto, se genera un vector, ¿ya? Que es un vector que caracteriza este estado de reposo, que se llama vector de magnetización longitudinal, que está determinado porque la mayor cantidad de protones va a estar en estado up y va a formar este vector, que es muy importante a la hora de poder formar imágenes. Además, se provoca o aparece otro movimiento, dado que el campo magnético externo genera una fuerza de torque respecto a las líneas de campo magnético de la muestra, y estas no son capaces de alinearse en forma perfecta en relación al plano del eje del campo magnético externo. Y este movimiento lo vamos a llamar movimiento precesional. Este movimiento es sumamente importante porque es el que da origen a la energía necesaria para poder formar imágenes. Entonces, la frecuencia precesional del hidrógeno la podemos calcular a través de la frecuencia de Larmor, que nos enseña que omega, o frecuencia precesional, es igual a la constante giromagnética del hidrógeno, ¿ya?, multiplicado por el campo magnético externo. Es decir, la frecuencia precesional en este ámbito va a estar solo relacionada con la potencia del campo magnético externo, dado que vamos a trabajar solo con hidrógeno, por ende vamos a tener solo un factor de constante giromagnética. Vamos a usar otros elementos que no sean el hidrógeno. Cuando un sujeto es posicionado bajo la influencia de un campo magnético de determinada intensidad, nosotros podemos suponer que todas las señales que provienen de nuestro paciente tienen la misma frecuencia precesional, porque el hidrógeno tiene solo una constante giromagnética, ¿cierto? Sin embargo, hay variaciones de esta señal en función de la molécula donde esté asociado el protón. Los factores principales que generan variaciones en las frecuencias precesionales de los distintos niveles energéticos que tiene el hidrógeno están asociados a su composición química y a la geometría que pueda tener la molécula. Arnold, Damart y Packard, por allá por el año 50-51, estudiaron las propiedades del etanol bajo la influencia de la resonancia magnética y demostraron que el entorno bioquímico generaba cambios significativos en la frecuencia de los protones de hidrógeno. Entonces, para cada ¿cómo se llama?, enlace bioquímico del hidrógeno, íbamos a tener una distinta frecuencia precesional en un espectro. Es así entonces que tenemos que entender que para poder determinar por qué se genera más de una señal producto de solo un protón de hidrógeno, tenemos que entender un fenómeno que se llama desplazamiento químico.
El desplazamiento químico corresponde a la frecuencia de resonancia que tienen los núcleos en función de las moléculas en las cuales se encuentran asociadas y sus enlaces químicos y su diferencia que se establece en función de su frecuencia precisional teórica o su ubicación espacial teórica. ¿Ya? Esta definición se determina básicamente porque el hidrógeno, ya los radicales hidroxilo y los radicales metilo, ambos son hidrógenos, sin embargo tienen distinto comportamiento en frecuencias precisionales en función si están ligados a agua o grasa. Los radicales metilo están asociados a triglicéridos que tienen una gran nube electrónica a su alrededor que se comporta en contra del campo magnético externo formando un pequeño campo magnético. ¿Ya? Bueno. Es importante poder entender por qué los protones de hidrógeno, en función de su relación molecular, presentan distintas frecuencias precisionales. Y esto está determinado porque en algunas moléculas la nube electrónica que rodea esta molécula es muy importante, forma un pequeño campo magnético en contra del campo magnético principal y genera un fenómeno que se llama apantallamiento, por ende disminuye la influencia del campo magnético principal por sobre ese hidrógeno que está formando parte de esa molécula. En este caso son los radicales metilo que están asociados a la grasa. No pasa lo mismo con los radicales hidroxilo que están asociados a la agua, donde el entorno electrónico es más bien pobre, es bien electronegativo y esta nube electrónica no genera un apantallamiento de tanta magnitud como si lo genera la grasa. Debido entonces a esta diferencia de blindaje por estas nubes electrónicas, un radical metilo va a tener o experimentar un poco más débilmente el campo magnético externo que un radical hidroxilo. Entonces nosotros vamos a tener que la frecuencia precisional ahora del agua va a ser un poco mayor que la de la grasa y esto está definido en partes por millón, 3,5 partes por millón, que en un equipo de 1,5 Tesla representa 225 Hz. Tenemos que hacer una pequeña precisión aquí, dado que nosotros trabajamos con megahertz en resonancia, es decir, estamos trabajando con frecuencias precisionales de ondas de los 63 MHz o alrededor de los 63 MHz, que son 63 millones de ciclos por segundo. Por ende, una diferencia entre 225 Hz no suena muy significativo, sin embargo, lo suficiente como para que los hidrógenos generen distintas señales bajo la requisición de formar una señal en forma independiente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que a 1,5 grasa y agua tienen distintas frecuencias y se ubican en forma distinta dentro de un espectro. Los distintos enlaces de una molécula están apantallados también de manera distinta y su grado de apantallamiento también va a ser variable en función de las fuerzas ejercidas por las capas electrónicas. Este apantallamiento se produce en realidad en forma constante para un protón de hidrógeno, o sea, un protón de hidrógeno que no está asociado a un metabolito siempre va a tener el mismo grado de apantallamiento porque siempre va a tener la misma ubicación dentro de esta molécula. Sin embargo, el grado de apantallamiento puede ser variable para el hidrógeno y puede formar parte de distintos elementos que sean más o menos apantallados, es decir, que absorban más o menos energía bajo la influencia de un campo magnético externo. Tenemos que recordar además que variaciones para la frecuencia precisionales van a estar asociadas a que el apantallamiento, no todos los orbitales electrónicos tienen una simetría esférica, sino que hay algunos hipocicloidales, son bastante distintos y no tienen una simetría esférica. Entonces se producen corrientes inducidas que hacen que aparezcan zonas de mayor apantallamiento y otras zonas de mayor desapantallamiento en las moléculas. A esto vamos a llamar anisotropía magnética. Y esta anisotropía magnética va a determinar en realidad que haya un cambio de señal inducida por el campo magnético externo, ¿ya? Y los electrones que lo rodean. Entonces, cuanto mayor cercanía puedan tener dos elementos o dos moléculas, la influencia de una sobre otra va a generar una alteración en las frecuencias de absorción que podamos observar nosotros a través de este efecto dipolo-dipolo que podemos determinar dentro de la valoración de la señal que está generada por los protones de hidrógeno dentro de un campo.
Además de aquello, existe otro fenómeno que se llama acoplamiento escalar, ¿ya? Y este acoplamiento escalar está determinado por el acoplamiento que tienen los spin entre núcleos activos dentro de un resonador magnético. Estos núcleos activos se acoplan y producen aumento o disminución del campo magnético, es decir, generan distorsiones que van a influir sobre los campos magnéticos vecinos y van a determinar que en algún minuto se produzca un desdoblamiento de señales en función de los niveles energéticos que tenga este protón. Vale decir, un protón que forma parte de una molécula en algún minuto puede estar en estado up en función de esta energía recibida o puede estar en estado down, ¿ya? Y en función de eso va a tener distintas expresiones dentro de esta, ¿cómo se llama? De este mapa frecuencial que vamos a llamar entonces acoplamiento escalar, ¿ya? Este acoplamiento escalar es el que explica en realidad el por qué una molécula o un metabolito tiene más de un pic dentro de un espectro, ¿ya? Y la constante de acoplamiento es la distancia en Hertz entre las señales de un mismo elemento. Entonces va a depender básicamente de la estructura nuclear ahora, es decir, de las interferencias de energía que se produzcan a nivel de los orbitales electrónicos y no del campo magnético externo precisamente. Entonces, en un espectro, cada metabolito va a tener una determinada frecuencia de precesión, ¿ya? La que estará dada por su grado de apantallamiento, que se va a expresar en partes por millón. Aquí es al revés de los gráficos que nosotros estamos acostumbrados a mirar, donde nosotros estamos acostumbrados a mirar los gráficos de izquierda a derecha. Aquí los gráficos se miden en realidad, o el cero del espectro está a la derecha de ustedes y los grados de menor apantallamiento van a ir hacia la izquierda. Entonces, la variación en la frecuencia de resonancia de un determinado núcleo respecto a la frecuencia teórica que pudiese tener esta se va a denominar desplazamiento químico y se va a expresar en partes por millón, es decir, 1.000.000 de veces más pequeña que V0, eso es lo que significa, ¿ya? El cero del espectro se toma arbitrariamente como la de señal que nos da el tetrametilsilano, básicamente porque es un átomo donde el silicio central tiene baja electronegatividad, y el compuesto es bastante simétrico y muy apantallado, ¿ya? Es el mayor de casi todas las demás moléculas orgánicas. Y nosotros ahora, en vez de tener una sola frecuencia precesional para el hidrógeno, va a tener una serie de frecuencias precesionales, ¿ya? Que están dadas por su grado de apantallamiento. Los metabolitos más apantallados tendrán una menor frecuencia de precesión y viceversa. Nosotros en el ámbito de la resonancia solo somos capaces de observar los índices de protones alifáticos que los vamos a encontrar aquí muy cercanos al cero del espectro. El área bajo la curva, es decir, el área de cada pic, va a ser proporcional al número de núcleos que contribuyan a la señal, es decir, a la abundancia natural que tenga el metabolito dentro de ese espectro, ¿ah? Por ende, nosotros ahora podemos cuantificar las concentraciones de metabolitos usando esta herramienta. El tamaño de un pic entonces va a estar de acuerdo a la concentración que tenga el metabolito y cada metabolito es marcador de ciertos procesos metabólicos, ¿cierto? El mioinositol, por ejemplo, es un biomarcador de sustancia blanca, la colina es un marcador de reproducción de membrana, la creatina es un marcador energético, el N-acetilaspartato es un biomarcador de la normalidad neuronal, el glutamato es un marcador de los neurotransmisores, ¿ah? El lactato de la actividad anaeróbica que pueda tener una molécula, por ejemplo. Entonces, la espectroscopía por resonancia magnética es una estrategia que es no invasiva y que usa los mismos principios que la resonancia magnética convencional, salvo que en esta ocasión nosotros agregamos un perfil de sensibilidad para, en vez de traducir nuestra señal obtenida en una imagen, nosotros somos capaces de transformar esta señal en una frecuencia o en un mapa frecuencial que podemos interpretar.
La relajación, en el fondo, implica un intercambio de energía entre el sistema y su entorno. Tenemos que en el estado de reposo los protones se van a posicionar en estado up y down, y luego para poder formar señal o entregar señal, nosotros necesitamos que nuestros protones absorban energía de una radiofrecuencia externa que los va a llevar al plano perpendicular, y luego al quitar esta energía incidente, los protones se van a relajar, van a entregar energía. Esta energía, a través de distintos mecanismos, va a ser convertida en una señal frecuencial y luego una señal análoga a través de la doble transformada de Fourier, que es donde nosotros podemos visualizar y podemos construir una señal con estas señales obtenidas del plano de excitación. La energía liberada da origen a un eco llamada señal libre inducida o FIT, ¿ya? Esta señal, esta pérdida de coherencia de fase tras el retiro del pulso excitador genera de que los voxeles vayan perdiendo sus niveles precesionales isocromáticos, ¿ya? Es decir, vayan variando su frecuencia precesional entre los distintos elementos de la muestra, y den origen a esta FIT, que es la que nosotros vamos a considerar para poder determinar el origen de la señal. En la FIT, los componentes transversales inicialmente coherentes se desfasan como el resultado básicamente de la inhomogeneidad del campo magnético, de la susceptibilidad que tenga la muestra y el campo magnético externo, y de mecanismos intrínsecos T2, ¿ya? Se recupera o se entrega señal al medio, se recupera el vector de magnetización longitudinal y se pierde el vector de magnetización transversal a través de un movimiento que se llama movimiento nutacional, que es el que nosotros vamos a ver asociado entonces a cómo se caracteriza la FIT, ¿ya? Que es una exponencial decreciente. Esta FIT se manipula durante la relajación para poder determinar el origen de la señal específica en cada uno de los voxeles que constituyen el corte. Y así nosotros, dentro de la señal obtenida, podemos obtener una imagen que esté determinada por el dominio del espacio, en este caso de la magnitud, y otro dominio que es frecuencial, ¿ya? Vale decir, donde vamos a considerar solo las frecuencias. Y las infrecuencias que estén encerradas en una FIT se pueden desenmascarar a través de una herramienta matemática, que es la transformada de Fourier, que se aplica para poder determinar el origen de cada señal. Jean-Baptiste Fourier fue un matemático de las épocas napoleónicas que por encargo desarrolló esta ecuación que hoy día incluso se ocupan en astronomía para poder determinar la ubicación de los cuerpos celestes. Entonces, la transformada de Fourier se aplica a cada línea o a cada punto de la FIT para poder determinar el origen de la señal. Entonces nos permite descomponer una señal compleja que tiene distintas amplitudes, distintas frecuencias, y nos permite generar una señal única que tenga distintas funciones de seno y coseno en un espacio frecuencial llamado el espacio de Fourier. Y la señal obtenida se pueden descomponer en señales que están relacionadas con o la magnitud o la frecuencia. Entonces, en resonancia magnética convencional, lo que uno hace es ordenar este análisis de señal y descomponerla en distintas fases, frecuencias y amplitudes, y así llenar este espacio virtual previo a la imagen que se llama espacio K. Y este espacio K va a estar determinado por las características que tenga la señal, ¿cierto? Las diferencias de fase y frecuencia se utilizan para la codificación espacial, entonces, y se logra aplicando codificadores de fase y frecuencia durante la construcción de la señal y su posterior lectura, ¿ya? Ahí vemos cómo está actuando la segunda parte de la transformada de Fourier, la inversa de la transformada de Fourier, para ya no ir desde la señal análoga a la frecuencial, que es la primera etapa de la aplicación de la transformada de Fourier, sino que
vamos a ir desde las frecuencias a una señal análoga, que es lo que nosotros podemos visualizar en los estudios convencionales. Sin embargo, en espectroscopía vamos a usar solo la primera parte del dominio de la frecuencia, por ende solo el primer paso de la transformada de Fourier, es decir, no vamos a volver a recomponer esta señal de frecuencia en una señal análoga, sino que solo vamos a trabajar con las frecuencias. En ese ámbito, los estudios normalmente fueron de un solo voxel en términos históricos, desde que Bloch y Purcell empezaron a estudiar el fenómeno de la resonancia, y no fue hasta 1982 que Brown desarrolló junto a Maudslay los sistemas o las estrategias multivoxel para poder detectar señal. La primera espectroscopía por resonancia fue realizada por Bejar en 1983 y fue un estudio pionero que se realizó en ratas, en un resonador vertical, estudiando los metabolitos de N-acetilaspartato, glutamato, glutamina, colina, creatina y lactato que caracterizaban el cerebro de una rata. La primera resonancia espectral en vivo se informó en 1983 y ocupó fósforo 31 para evaluar los metabolitos. ¿Ya? En este caso fue Bottomley que hizo esta primera publicación que vemos acá graficada. En 1985, el mismo Bottomley se asoció con General Electric y publican el primer estudio de espectro de protones en cerebro humano. ¿Ya? Y no fue hasta 1986 donde Hollander y et al. Se asociaron a Philips e hicieron las primeras aplicaciones de enfermedades en humanos en relación al aporte que podía significar la espectroscopía en estudios de ciertas patologías o ciertos sustratos. ¿Cuáles son las barreras que tenemos que vencer? ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener para poder tener resonancia? ¿Ya? En particular aquí la homogeneidad de campo es un bien que es muy apreciado, vale decir, se requiere una mucho mayor homogeneidad de campo que en una secuencia convencional, es decir, para producir imágenes convencionales. También para no perder información producto del desplazamiento químico. Se requiere entonces de un equipo que tenga por lo menos 1,5 Tesla, es decir, equipos de 30 militesla por metro cuadrado o más. ¿Ya? Tenemos que también entender que las concentraciones de agua en sustancia blanca y gris son del orden del 83 y 70% respectivamente. Entonces, las concentraciones de los metabolitos que nosotros queremos estudiar son entre 103 a 104 veces más pequeñas que esta señal que genera el agua a nivel del parénquima cerebral. Por ende, es muy difícil de detectar. Por tanto, si uno no toma alguna medida, el espectro obtenido estaría dominado por la señal del agua, que sería gigante, mientras que las moléculas que son muy pequeñas serían prácticamente indetectables y no serían ni siquiera objetivables por encima del ruido de fondo que podemos obtener. Para eso entonces necesitamos que el agua sea saturada. Y para ello ocupamos un spoiler de saturación espectral que se llama CHES, que es un Chemical Chip Selective Suppression que ocupa 3 pulsos de radiofrecuencia WET, que se llama Water Suppression Enhanced True T1 Effects, que es la supresión del agua a través del fenómeno T1. ¿Ya? Lamentablemente, si uno ocupase un solo pulso CHES, no sería suficiente como para poder atenuar la expresión del agua dentro del espectro, por ende se ocupan 3 pulsos CHES en cada uno de los ejes de los codificadores de fase, frecuencia y corte, ¿ya? Para asegurar, en el fondo, la posibilidad de anular la expresión del agua. Generalmente, estos pulsos duran entre 20 a 30 milisegundos. Ahora, la señal de la grasa también es un problema, que es bastante frecuente en resonancia magnética espectral. Surge de los lípidos, las señales de la grasa, y en particular, dentro del cerebro están asociados al hueso craneal que tiene el hueso triangular, donde hay grasa, y que genera una gran pérdida de señal producto de su naturaleza, ¿ya? Que puede tener intensidades entre 100 a 1000 veces más fuertes que los metabolitos que nosotros queremos estudiar. Entonces necesitamos saturar la grasa. En cerebro en particular
como no hay mucha grasa dentro del parénquima cerebral, salvo aquella que esté asociada a la envoltura lipídica que tienen los axones, ¿ya? El método más común para eliminar la señal de la grasa es colocar múltiples bandas de saturación sobre las regiones donde están los huesos, ¿ya? Este método lo conocemos como supresión de volumen externo y se caracteriza en realidad porque no es un mecanismo específico de supresión a través de la frecuencia, sino que es una saturación espacial que reduce o elimina la señal de todos los tejidos, no solamente los lípidos, sino todos los tejidos que están involucrados en la toma de la señal. Es mucho más categórico su uso en secuencias espectrales, por ejemplo, en próstata, donde nosotros tenemos que poner por arriba, por abajo o rodear este volumen de corte que hemos hecho, que es tridimensional, rodeándole muchas bandas de saturación para poder optimizar la señal obtenida. Entonces, estas bandas de saturación suelen ser suficientes para una espectroscopía cerebral. Sin embargo, en otras áreas, músculo, en mama o en próstata, como decía, no es suficiente y es necesario agregar pulsos saturadores de grasa, y en este caso normalmente se pueden ocupar secuencias que estén basadas en STIR o en SPAIR en particular. Respecto a la homogeneización del campo, como decíamos, es súper importante. Donde más demora la secuencia es en el chip inactivo, es decir, en la capacidad que tenga el equipo de poder generar un plano de la suficiente homogeneidad para poder entregar señales fidedignas, ¿ya? Entonces, mientras mejor es el chip, vamos a tener mejores resultados desde el punto de vista espectral. Cuanto mayor sea nuestra área de interés, más difícil va a ser poder homogeneizar el campo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una restricción en términos de la magnitud espacial que pudiese tener nuestro plano de selección de imagen que estamos haciendo en relación a ello. Una falta de homogeneidad de campo va a repercutir en forma muy sistemática sobre lo que se relaciona con la supresión del agua y la relación señal-ruido que se puede obtener necesaria para poder tener los espectros. Las inhomogeneidades del campo magnético siempre están presentes, por lo que la señal de la espectroscopía decae a la velocidad del T2 estrella, que siempre es más corto que el T2, ¿ya? Estos efectos de falta de homogeneidad de campo asociados al T2 estrella amplían todas las líneas espectrales. Por eso es que el chiming del campo magnético es esencial antes de realizar una medición, y es donde ustedes tienen que invertir una mayor cantidad de tiempo. A veces dura del orden de los varios minutos este requerimiento. Ahora estamos hablando de un concepto, relación señal-ruido, que nos habla en realidad de la calidad que debe tener nuestro espectro para poder tener una visualización espectral que cumpla con los cánones necesarios para poder generar imágenes a través de este mecanismo. Entonces, el ruido nosotros lo vamos a ver como una irregularidad en la línea de base. Va a decir, esto rojo que ustedes ven aquí dentro de este gráfico corresponde a las amplitudes de los metabolitos, y todas las líneas blancas que ven alrededor de él representan el ruido. Vale decir, aquí tenemos que vencer una barrera bien significativa que está relacionada con la presencia del ruido. A veces el ruido es tan largo o tan grande que impacta en forma muy significativa la señal y supera largamente la capacidad que tiene la estrategia de poder homogeneizar el campo. Entonces confunde y nos da espectros que son absolutamente aberrantes, como este el caso donde la señal del ruido es mucho mayor a la señal, y obviamente el equipo está ploteado para que la aparición a ciertas denominadas áreas de desplazamiento químico uno lo asocia a la presencia de un metabolito, pero esto es anormal, no es real, sino que aquí el ruido es mucho más allá o va mucho más allá de lo razonable, y este espectro no nos sirve. El tamaño del voxel es el principal determinante de la relación señal-ruido. ¿Ya? El efecto es directo, es lineal. Un voxel 2 veces más grande va a tener el doble de relación señal-ruido.
Por ende, uno aquí cae un poco en poder determinar el tamaño de la lesión y de que va a tener ciertos patrones de calidad básicamente en función del tamaño que tenga la lesión. En lesiones muy pequeñas probablemente en una estrategia multivoxel vamos a tener muy poca información. Por ende va a ser más efectivo hacer la elección de una estrategia single voxel. Al igual que los órganos completos, los metabolitos cerebrales individuales tienen tiempo de relajación tanto T1 como T2 que nosotros podemos medir y son estadísticamente reproducibles. ¿Ah? Difieren un poco según la área cerebral, la edad, la fuerza del campo, pero tenemos por ejemplo que el N-acetilespartato tiene un tiempo T1 de 1400, un tiempo T2 de 250, la colina 1100 y 190, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque igual que la resonancia magnética convencional con ciertos valores de TR y TE, nosotros vamos a optimizar la expresión de nuestros tejidos. Aquí también con la manipulación del TR y el TE nosotros vamos a poder exacerbar o disminuir la expresión de algunos metabolitos. En TE cortos, como un espectro de TE, por ejemplo, de 30 milisegundos hacia abajo, ya que es el que tenemos acá a la izquierda de ustedes, todos los pics metabólicos están en sus valores máximos porque he tenido poco tiempo para experimentar la desintegración T2. A mayor tiempo de T2 o de toma de la señal, mayor posibilidad tengo yo de perder coherencia de fase. Por ende voy a perder señal. Entonces, a mayores TE voy a tener menos señal. A valores de TE más bajos voy a tener una mayor amplitud de señal. Eso es muy importante que ustedes lo consideren. Pero siempre uno tiene que hacer más de una medida, como van a ver a lo mejor en el resto de las clases, ¿ya? Que uno tiene que hacer necesariamente más de un valor de TE. Normalmente se hacen 3 valores, un valor bajo, uno intermedio y uno alto, para ver el comportamiento de los metabolitos, por supuesto. Ahora el TR controla la ponderación T1. Ahora, cuando el TR es más corto que el T1 de un metabolito, la magnetización longitudinal no alcanza a recuperarse completamente, ¿cierto? Entonces esto genera que la altura del pic se reduzca en forma significativa. Entonces vamos a tener mejores espectros para aquellos metabolitos que tengan valores más TR más largos. Entonces los valores idóneos de TR en el rango van a ir en resonancia espectral en el rango de los 1500 a 2000 milisegundos. ¿Ya? Mientras más grande nuestro TR, es mayor la calidad de nuestro espectro. ¿Por qué? Porque hay una mayor recomposición del vector de magnetización longitudinal. También es una herramienta el número de excitaciones, ¿ya? Sí, a pesar de que mejora en forma significativa, ¿ya? Y vemos que la reducción del ruido de base es bastante significativo si nosotros ocupamos, por ejemplo, 8 NEX a que ocupemos 256 NEX. El impacto en el tiempo es pero muy significativo, vale decir, multiplicamos muchas veces nuestro tiempo de adquisición. Entonces, si bien es cierto una herramienta que está bien ponderada en términos de mejorar nuestra calidad espectral, nos pasa la boleta porque nos lleva tiempos demasiado largos para poder generar señales a partir del espectro. Las inhomogeneidades del campo son otro factor que es súper significativo porque los huesos, las calcificaciones o aquellas áreas que tengan alteraciones tisulares como las hemorragias, por ejemplo, tumores, la calidad de la espectroscopía va a ser pobre en función de las alteraciones o de las lesiones sanguíneas o de derivados de la oxidación de la sangre que hayan ahí, o las calcificaciones o la presencia de hueso muy cercana al tumor. Y van a perturbar en forma significativa la señal obtenida. Por ende, en esos lugares, por ejemplo, es preferible hacer un single voxel o un multivoxel para poder sacarnos de encima la contaminación que puede producir el hueso. Pero también está asociado que, si bien es cierto, nosotros un mayor campo magnético vamos a tener mayor señal espectral, también es cierto que vamos a tener un mayor volumen de artefactos. Por ende, tenemos que lidiar con esta estrategia de ¿cómo se llama? De la posibilidad de aumentar nuestro campo magnético y que en ese ámbito vamos a aumentar en forma significativa los artefactos de susceptibilidad que podamos encontrar en la muestra.
Finalmente los convino a cada vez que escuchen o que vean un arcoíris o que escuchen Pink Floyd con el lado oscuro de la luna, piensen que una señal única no existe, sino que son múltiples cantidades de señales las que están influenciando la generación de estos espectros a través de resonancia magnética. Espero que les haya servido este aporte. Mi agradecimiento a toda la plana organizativa, a Carlos en particular, y muchas gracias por la invitación a participar en este seminario.